Entonces, buenos días desde Los Ángeles, California. Yo soy Martín Leiderman, un estudiante de teosofía, miembro de la Sociedad Teosófica en los Estados Unidos. Esta es la reunión 37 del grupo de estudio Ciencia y Teosofía, basado en el texto de la doctrina secreta. Ahí lo tienen en la diapositiva, en el original, volumen primero, parte tercera. Estamos en la sección 6, continuando el tema de los disfraces de la ciencia moderna. Para comenzar tenemos siempre la campana para centralizarnos. Emilce, por favor. Gracias, Emilce. Gracias. No sé si esto es un grupo de estudio. Recuerden, la participación siempre es bienvenida e importante. Veo que está Carlos, Daniel, Dora, Elsie, Emilce, Gilberto, Dani. Por favor, participen todos ustedes. El que quiera, aquí no hay pregunta mala, no hay pregunta buena, solamente es un estudio, ¿verdad? Donde estamos tratando de entender la ciencia oculta como está descrita en la doctrina secreta, contrastada, como dice Blavatsky, con la ciencia moderna. La ciencia moderna de la época de Blavatsky es 1888 o hasta el 1888 y estamos haciendo un trabajo de actualizarla, ¿verdad? De los conceptos viejos, tenerlos más modernos. Entonces, vamos a la página apropiada, déjame ver. El que no tenga esta sección, parte tercera, por favor, me lo dicen o yo lo pongo en la... Oh, lo voy a poner, me pidió Dani, ¿verdad? Que lo ponga en el chat. Después de la reunión lo pongo en el chat y, y para que lo tengan para el estudio. Enable scrolling, ok. Yo creo que le voy a poner el zoom para que se vea mejor, ¿verdad? 160. ¿Lo ven mejor alguien, por favor? Súbelo, súbelo. Un poco más ¿Más? grande, sí, Un Martín. poco más grande, ok, Por cómo no. favor. A ver, Gracias. 170. ¿Más? Martín, yo creo que usaste 200 la última vez. Si no me No. Yo lo veo equivoco. bien, pero los demás, quién sabe. Ok, vamos a poner 180, no quiero que se me salga. Ok, quizás 200 es entonces. Está bien, se ve. Ponle ¿Está bien? 200. Yo lo veo, no sé qué más. ¿Qué pasó con la parte tercera? Aquí estamos. Ok. Fantástico. Mucho. ¿Está mejor? Sí, sí, fantástico, está bien. Bueno, Muy 180. bien. Para Muy mí bien. está bien. Ok. Ahora, Bienvenidos a todos para el grupo de estudio. Por aquí quedamos. ¿Qué pasó aquí? Creo. Dios mío. Ok. Discúlpeme. Am, tengo aquí Ok. Se me cerró la parte tercera. Aquí la tengo. Oh, no, este no es. Problemas. Bueno, estos son problemas históricos, porque nos pasa a todo el mundo. Ok, ya llegamos a esto. Desde el directo. Sí. Estamos en la página 520. Recuerden que la numeración es la de la original, está en el margen. Vamos a poner zoom a 180. ¿La ven? Un poquito más, por favor. Un poquito más, 190. Todo esto para esperar que entre Marlon, ¿verdad? Mejor, quizás lo debo poner en 200 como dijo Dani. Mire, no se preocupe que dale un tenemos hasta poquito la más, 1:30 Martín. para hacer esto.
y después Yo me terminamos. retiro a las 11:30, Martín, porque aquí es mucho más tarde, ¿sabes? De aquí, 11:30 de la noche de aquí. Oh, Dios mío. Bueno, se ganó el de Bachán si sigue con nosotros. Así que sigo siempre, no Ok. por el de Bachán, porque se me lo gané igual. Bueno, a ver si encuentro dónde estamos. Discúlpeme que Bueno, me perdí un vea, poquito. A ver, habla, Carlos. Saca. sí, si puedes agrandar un poquito más, Oh, Martín, que Dios mío. Cada vez que se lo ve muy... agrando pierdo el sí. mundo. Tienes margen para agrandarlo. Oh, ok. 200, 210 le puedes dar tranquilamente. A 220, ¿ah? ¿Qué te parece? Ahí está. Ahí ¿Está mejor? está, Ahora, Dani, está muy Dani, claro. gracias. Me- ¿lo ves? Sí, sí, sí. Yo lo Oh, veo bien si ahora. no, Dani, Muy bien, Martín. gracias, ¿verdad? Y te lo mando por el chat. Gracias, hermano. Pues yo tampoco Las puedo letras ver del bien. tamaño de letreros. Bueno, vamos a comenzar el estudio. Es algo muy interesante que esto lo leímos la semana antepasada y dice Blavatsky, por consiguiente, aunque la ciencia oculta puede estar menos bien informada que la química moderna, ven qué interesante. Ah, esto es muy cierto, ¿verdad? Los detalles de la química moderna en estos temas y de la física moderna en estos temas, la cosmología, es algo extraordinario, ¿verdad? En cuanto al comportamiento de elementos compuestos, en varios casos de correlación física es, sin embargo, inconmensurablemente superior en su conocimiento de los estados ocultos últimos de la materia y de la verdadera naturaleza de la misma a todos los físicos y químicos juntos de nuestra época presente. Fíjese bien, la ciencia oculta en su conocimiento de los estados ocultos, obviamente, de la materia y de la verdadera naturaleza de la misma, es inconmensurablemente superior. Aquí hay una palabra muy interesante que es correlación. ¿La conocen? ¿Qué significa correlación? Se va a usar mucho en este contexto. A ver, ¿quién quiere explicar lo que entiende por correlación? Recuerde que pueden buscar en sus teléfonos, en Google. ¿Puedo, Martín? Jordina, sí, por favor, Mi bienvenida. correlación es como comparar con algo. Vamos a, como que a comparar con algo, ¿ok? Ok, comparar con algo, comparar dos Algo que cosas. está relacionado Bueno, con algo sí, es un poco que más que viene comparar. después. A ver, Es, Carlos, es comparar y obtener una correspondencia. Es decir, comparar y obtener correspondencia. claro, Eh, comprobar que hay una correspondencia, es decir, que Hay hay algo que una relación y que Ok. una cosa es causa de la otra o que están sincronizadas. Claro, que está acorde. ¿eh? Ok, Por ejemplo, por poner un ejemplo, se dice que hay una correlación entre la probabilidad de tener cáncer de pulmón y el hábito de fumar. muy cierto, muy cierto. ¿Y cuál es la conclusión moral? No fumen, ¿eh? No, Muy, es muy difícil para el adicto, muy difícil, pero muy lindo, gracias. Correlación. ¿Alguien tiene algo más? ¿A otro insight en correlación? Hay que saber usar la palabra correlación. Emilce. Permiso. Dice correspondencia o relación recíproca entre dos o más acciones o fenómenos. La correlación entre las dos formas de vida económica y la de la vida política es innegable en cualquier sociedad. Ok. Entonces, ¿cómo lo está usando Blavatsky en este momento? Fíjense bien, la ciencia oculta, la ciencia oculta puede estar menos bien informada que la química moderna. En cuanto, fíjense, está contrastando, en cuanto al comportamiento de elementos compuestos en varios casos de correlación física. ¿Alguien puede explicar eso? Porque recuerden que el tema se llama la doctrina secreta y la ciencia contrastada, ¿verdad? Y aquí ya está haciendo un contraste.
¿Qué aprendemos Está de? relacionada la química y la química y la física con el cuerpo físico, porque tienen Ujú, elementos comunes, ¿no? La química y la ujú, física con el ser humano, suponte, ¿no? En el ejemplo ujú. de nuestro cuerpo, pero con cualquier otro cuerpo también, ¿no? Sea un Ajá, cuerpo celeste. ok, gracias. Tenemos la mano. Daniel, por favor. Bienvenido. Sí, gracias. Sí, yo estoy con lo que ha dicho Carlos, lo repito, y añadiría que la correlación hay que decir de qué naturaleza es. En este caso, especifica, en cuanto a la química moderna, una correlación física, y luego al hablar de una correlación oculta, ¿no? Estamos en otros planos de existencia, ¿no? Ok, Donde hay también correspondencias. gracias. Entonces, continuamos un poco el repaso. Marlon, sí. Muchas gracias, hermano. Tal vez sea importante que tengamos en cuenta una cosa. Ahora, no sé quién estuvo ayudándonos con esta interpretación y habló a ver, factores comunes que se relacionan, ¿verdad? Pero también la correlación, en el caso que a mí me interesa por lo menos, la correlación también tiene que ver con factores que no son comunes. Ujú, Por ejemplo, la existencia nuestra se debe a correlaciones físicas, psíquicas y espirituales, según nos ujú, enseña Blavatsky en la clave de la teosofía. Entonces, la existencia, la manifestación del universo, nosotros la podemos percibir gracias a este tipo de correlaciones. Y como pueden ver, existen correlaciones que son psíquicas entre sí, entre diferentes planos, o más bien no planos, a mí no me gusta esa palabra, dimensiones vibratorias de la existencia. Entonces, existen ese tipo de correlaciones entre una dimensión de alta frecuencia con una dimensión de baja frecuencia. Esas dos dimensiones entran en contacto, en relación, y cuando entran en contacto y relación es lo que tenemos que entender como una correlación. Ahora, cuando entra en correlación una dimensión psíquica con una dimensión física, ocurre otro efecto. Y entonces nosotros podemos, digamos, contemplar la manifestación de una entidad, o más bien en este caso no sé si sería una entelequia, no sé, una entelequia que es percibida como resultado de esa correlación. Y nosotros, o sea, este que les está hablando en este momento, no es otra cosa que correlaciones entre dimensiones físicas, psíquicas y espirituales. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, en última instancia, lo que le quiero decir es que la correlación no solamente entre factores comunes, sino también entre factores no comunes, como ahora que les estoy hablando de dimensiones psíquicas, claro. físicas y espirituales. Ok, gracias, gracias. Lo único que me gustaría añadir que cuando decimos no comunes y hablamos de varios principios o campos de manifestación, si nos vamos a la unidad vemos que son comunes. Lo que ellos tienen de común es que son todos principios o son todos campos de actividad. Así que uno puede elevarse y trascender e integrar. Pero tienes mucha razón, ¿verdad? Gracias, gracias. Entonces continúa Blavatsky para contestar a la pregunta anterior, ¿verdad? Lo que es esto, lo que es lo otro. Debe observarse en primer lugar que las ciencias ocultas no consideran la electricidad o cualquier otra de las fuerzas que se supone originadas por esta, ¿verdad? Como electromagnetismo, etcétera, ¿verdad?
como materia en ninguno de los estados conocidos por la ciencia física. Más claro, ninguna de esas fuerzas es un sólido, un gas o un fluido. Fíjense, esto es muy, muy interesante. Si se acuerdan el video que nos mostró Carlos de David Tong, ahí vemos que hay campos detrás de todo esto, ¿verdad? Y hay partículas encargadas de manifestar esos campos. Y ya estamos viendo las correlaciones, ¿verdad? Y todo eso es el plan divino, explicado teosóficamente, ¿verdad? La información del plan divino, el impregnar, ¿qué les parece una nueva palabra que aprendí hace unos meses? El impregnar estas partículas elementarias y dirigir la naturaleza. Entonces, si no pareciese pedantería, hasta se opondría un ocultista a que se llamase a la electricidad fluido, puesto que es un efecto y no una causa. Esto es muy importante, es un efecto, no una causa. Pero él diría que su númeno es una causa consciente, y ahí hay una diferencia muy, muy grande, ¿verdad? Un contraste muy grande con la ciencia. Lo mismo en los casos de la fuerza y el átomo. Como les dije la vez pasada, vamos a estudiar mejor lo que es el átomo ahora químicamente, así lo va a tratar Blavatsky, inclusive la tabla periódica, eso está un poco más adelante. Tenemos una linda representación de los elementos en la tabla periódica, y vamos a ver una de las ideas más importantes es su periodicidad, tabla periódica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y como dijo, estos son dos abstracciones. Hemos hablado de lo que es una abstracción, ¿se acuerda? El átomo es una abstracción, fuerza es una abstracción, el ser humano es una abstracción. Y como dijo Marlon, hasta cierto punto todo es una abstracción, porque hay niveles de actividad, hay principios activos en todas las cosas que no son observables. Quizás nunca van a ser observables por instrumentos como el Atma, como el nivel búdico, etc. Y hay una abstracción, tiene una parte física, fenómena, y una parte numérica. Bien, vamos a ver un poquito lo que es la fuerza, que ahora es el tema que va a integrar Blavatsky. Yo busqué un párrafo en la doctrina secreta muy interesante sobre la fuerza. Esto está ahora les digo dónde está. Primero vamos a estudiar esto. Dice en la doctrina secreta: nadie negará que el ser humano posee varias fuerzas magnéticas, simpática, antipática, nerviosa, dinámica, oculta, mecánica, mental, en una palabra, toda clase de fuerza. Nadie negará que el ser humano posee varias fuerzas. Y que las fuerzas físicas son todas biológicas en su esencia, por decirlo así. Ahí está la vida, el mundo pránico detrás de ello, puesto que se entremezclan y se funden con frecuencia con aquellas fuerzas que hemos llamado intelectuales y morales, siendo las primeras los vehículos. Noten esa palabra, muy importante, viene aquí también los vehículos, y ahí es donde vamos, ¿verdad? Los vehículos, por decirlo así, los upadis en sánscrito, de la segunda. Esto lo vamos a estudiar con un detallito ahora. Nadie que no niegue el alma, como nosotros, así espero, en el hombre dudará en decir que la presencia y mezcla de aquellas son la esencia misma de nuestro ser. Cuando lean la palabra esencia, inmediatamente tienen que traer a su alma la idea de lo que es la esencia de las cosas, el alma de las cosas. Que ellas contribuyen, de hecho, al ego en el hombre,
¿Qué es el ego? Es la visión que tenemos de nosotros. Tenemos que tener una visión espiritual del ser humano o de otra manera vamos a tener una visión o una personalidad, ¿verdad?, falsa del ser humano. Esas potencias tienen sus fenómenos fisiológicos, físicos, mecánicos, y así como nerviosos, extáticos, clariauditivos, clarividentes, que son considerados y reconocidos ahora como perfectamente naturales por la ciencia misma. Y aquí viene una pregunta extraordinaria. ¿Por qué habría de ser el hombre la única excepción de la naturaleza? ¿En qué sentido? En este sentido. ¿Y por qué no pueden tener hasta los mismos elementos sus vehículos? Fíjense bien lo que está diciendo. Esta es la parte de la abstracción, ¿verdad? ¿Y por qué no pueden tener, como una analogía, ¿verdad?, hasta los mismos elementos sus vehículos, sus vahanas, en lo que llamamos las fuerzas físicas? Fíjense lo que está diciendo. La observación de las fuerzas físicas son vehículos y vahanas o vahanas de los elementos. ¿Qué cosa tan interesante? Vamos a ver ciertos detallitos de esto en este párrafo. Primero, todo lo que estamos estudiando es porque, como dice Blavatsky, en Isis y en la doctrina y en la clave de la teosofía, todo esto es el resultado de dos cosas: que el alma humana es inmortal y que hay un principio eterno. Recuerden que estos dos son los dos fundamentos de la iluminación teosófica. La primera proposición fundamental de la doctrina secreta, en la doctrina secreta, ese principio uno, hay que dominarlo bien, hay que contemplarlo bien, tenerlo bien presente, ¿verdad? Y en la inmortalidad del alma. Esos dos son dos pilares, como nos dice Blavatsky, del fundamento teosófico. Teniendo en cuenta que eso es cierto, todo lo demás se da por dado. Es un efecto de estas dos cosas. Es un efecto de ellos. Y hay que vivirlo, hay que verlo. Entonces vamos a tener una correlación de fuerzas físicas, biológicas, etcétera, ¿verdad? Y esas mezclas son la esencia misma de nuestro ser. ¿Qué es la palabra esencia? A ver, ¿alguien tiene una definición, una visión, hermana Elsie? Yo digo que es la esencia es la parte absolutamente pura de algo. Muy lindo, muy lindo. ¿No? Ok, ¿alguien más? ¿Algo más? Darle otro carácter a la palabra esencia. A mí se dice de aquello que contiene, ya se me fue la idea, aquello que constituye la naturaleza de una cosa o de las cosas. Su naturaleza, vamos con una palabra diferente, esencial de las cosas. Su naturaleza esencial, está muy bien dicho. Eso es, ¿verdad? Como definir dharana, es la concentración, entonces hay que concentrarse. Concepción, Connie. Connie, tienes que unmute porque levantaste la mano. No sé si puedes. Si no, pasamos, seguimos adelante. Sí, levante la mano. Sí, ok, Sí, Connie, por ya, favor. Tengo característica. Es un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Muy bien. Las primeras palabras fue un conjunto de características invariables. Características permanentes e invariables. O sea, no van a cambiar, ¿sí?
muy, muy, Muy apropiado, ¿verdad? muy, Muy apropiado. conmueve. Entonces, la esencia misma de nuestro ser son esas características invariables que nos hacen ser lo que somos, ¿verdad? Recuerden que en la doctrina secreta, Blavatsky nos dice que la esencia de ese uno es luz y vida. Le da esas dos palabras o cualidades, luz y vida. Qué interesante, luz y vida. Es la esencia de ese uno, luz y vida. ¿Se han preguntado cuál es su esencia? ¿La han contemplado? ¿Ha sido el objeto interno de sus meditaciones, en este caso de aprender y practicar la concentración y la contemplación? La esencia del ser humano, de nuestro ser, eso es teosofía. No solamente decirlo, "Oh, la esencia del ser humano", pero el poder llegar a eso, ¿verdad? Poder vivirlo, percibirlo y tener el vocabulario necesario para describirlo. Entonces nos dice la doctrina secreta, la teosofía, que la esencia del ser humano, que es eterna, recuerden, esencia eterna, ¿verdad? Eterno, es que si lo vemos desde el punto de vista de la peregrinación del ser humano, podemos decir que es la mónada, Atma Buddhi. Si lo queremos llegar a su primer estado fundamental de lo que es Atma y lo que es Buddhi, entonces sabemos que nos dice la doctrina que Atma es un rayo de Parabrahman y Buddhi es una gota, una chispa del alma universal, Alaya, Anima Mundi, Mahat, etc. Tenemos a dos manos, Teresa y Gilberto. Teresita. Pues me acabas de decir lo que casi lo mismo que voy a decir yo, pero bueno, lo voy a decir de otra manera. Yo no tengo vocabulario, pero lo voy a decir. Para mí, luz y vida es luz, conocimiento. Vida, ponerlo en práctica. Resultado, paz interior. Muy lindo. Fíjense que cada uno tiene que tener su vocabulario, ¿verdad? Interpretativo de una visión al concentrarse en la idea de la esencia, luz y vida, por ejemplo. Ahora, concentrándose en la idea de la esencia de la naturaleza, puede uno tener una visión que la traduce diferentemente, ¿verdad? Y ahí que están todas las filosofías, religiones, ciencias, cada científico lo ve de una manera diferente, místico lo escribe de una manera diferente, ¿verdad? Lo importante es que la visión sea la misma, ¿verdad? Gilberto primero y después Dani. Ok, me quedé pensando cuando leyeron la definición del diccionario de que es características. Y yo creo que característica es algo que añadimos a nuestro cuaternario, es lo que es visible. La esencia, por definición, yo creo que es invisible, como alguien dijo por ahí. Es lo que nos hace y es nuestra tarea descubrirla. Claro. Es algo que está oculto. Claro. Viene de ese, de ser internamente, algo que no podemos definir una característica como tal, no podemos encontrar características para la esencia. Lo que podemos es quién soy yo externamente, cómo me aprecia la gente, ese es mi cuaternario. Pero mi esencia profunda no la conozco ni yo mismo y ese es mi trabajo precisamente. Entonces la esencia radica ahí bien abajo o bien alto y ese, como dijiste tú, esencial. Yo creo que viene de ese, del verdadero ser, de quién verdaderamente soy. Eso es la esencia en cuanto a la persona y en cuanto a las cosas es igual lo mismo. Es la esencia de lo que realmente es, que es desconocido precisamente, está oculto. El noúmeno, no el fenómeno. Ok, entonces, ¿no te gustó la palabra característica? No me cuadra por lo menos. No le cuadra, ¿no? Así, no es que no me gusta, si no me cuadra. No entra, ¿verdad? Ok. Sí. No, y busca tus propias palabras, ¿verdad? Que cuadren. Son muy importantes. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo hiciste muy bien, ¿verdad? Lo explicaste de una manera muy interesante y tuya, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero después corroborarlo con más intuiciones
con más visiones, con más luz, ¿verdad? De resultado de Dharana Dhyana Samadhi. Gracias. Dani. Yo diría, para mí, es la raíz de todo, de a donde todo viene. Es la parte esencial, la raíz de donde nacemos. Ok. Mi entendimiento para eso. Entonces la esencia es una raíz de una manera eterna, ¿verdad? Algo así, ¿verdad, Dani? Más o menos. Es la raíz como de... Todos venimos de la mónoda. Del uno. Del uno. Es la raíz de todas las esencias que nosotros podamos tener. Sí, estoy tratando de ver lo que tú vistes con la idea de la raíz, ¿verdad? La raíz de todo, el comienzo de todo. ¿Verdad? El fundamento de todo. El punto ápice de la pirámide, ¿verdad? Exactamente, mi hermano. Ok. Gracias, la esencia. Tenemos a Carolina y Daniel. Carolina. Okay. Gracias, Martín. Yo veo la esencia más como la sustancia. Es lo que le da la forma a la manifestación. Es lo que es permanente en algo que cambia. Ok. Vamos a aclarar un poquito la idea de la sustancia. Cuando ya hablas sustancia, caíste en el terreno de Gilberto. No me gusta que le pusiste la característica de sustancia. Ahora bien, pero es cierto, porque Mula Prakriti es esencia. Y Mula Prakriti nos da la idea de una sustancia numénica o no manifestada, ¿verdad? Inmanifestada, eterna. Sin embargo, lo que hace Blavatsky, o lo que hace la teosofía, muy interesantemente, habla que la esencia tiene como dos naturalezas. Naturaleza son mi palabra. Una es eterna, que no se puede describir, y la otra es periódica. En su naturaleza periódica se ve como para Brahman y Mula Prakriti, Brahma y Prakriti, o Purusha y Prakriti. Ahí entra lo que estás diciendo. Entonces lo estás viendo desde el punto de vista de ese aspecto, que está muy bien, ¿verdad? Tienes que verlo de alguna manera. Pero detrás de todo eso está también el rayo parabrahmánico, el rayo del primer logos. Digo parabrahmático para darle algo dramático, ¿verdad? Hay un rayo misterioso, invisible, eterno, que siempre está, ¿verdad? Moldeando la sustancia precósmica, que puede estar en Pralaya o en Manvantara. ¿Estamos bien, más o menos? Entonces tenemos en un aspecto eterno, aspecto quizá no es una buena palabra, pero está toda la naturaleza, tiene una naturaleza eterna, tiene una naturaleza periódica. No se puede decir manifestada, tiene que decirse periódica, porque manifestado es un aspecto de la periodicidad. La periodicidad tiene un estado de manifestación y un estado de reposo. Por eso vas a ver que en la doctrina secreta, y todos nosotros, cuando Blavatsky explica algo, dice, esto es así, pero en Pralaya es así. Esto es así manifestado, pero en Pralaya es así. ¿Lo ven? Entonces siempre tenemos que ver que la periodicidad es algo muy importante. Abajo y arriba está la esencia eterna. ¿Lo ves más o menos? ¿Sí? Tenemos a Daniel y a ti, no, gracias a ti. Tenemos a Daniel, por favor. Sí, gracias, Martín. Yo lo que quería decir es, volviendo a la definición académica que la hermana ha dicho, ¿no? Y que me parece muy ajustada, ¿no? Que es una característica, una propiedad eterna, invariable, ¿no? de un objeto de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, eterna e invariable, ¿no? Cuando meditamos, ¿no? Está nuestra mente, ¿no? Y detrás está cuando aquietamos la mente, nos encontramos con la base de nuestra mente. Y en la base de nuestra mente hay una, ¿cómo lo diría? Una percepción, por un lado, de vacío. Y cuando digo vacío, y aquí entro en la periodicidad y en los valores eternos invariables, cuando digo vacío no quiero decir el vacío, permíteme utilizar la palabra absoluto, ¿no? Quiero decir el vacío de que nada es permanente porque todo perece y muere,
pero es existente, ¿no? Y allí venimos al término de periodicidad que muy acertadamente has citado también, ¿no? Hay un segundo aspecto en la base de nuestra mente, en nuestra esencia como seres humanos, que es nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Y es que la conciencia y la vida van pegados uno al otro, ¿no? Como vehículos y utilizando pues la materia, ¿no? Y luego hay un tercer aspecto muy importante en la meditación profunda, y es que surge, al menos yo también lo he vivido así, surge como una sensación de compasión, ¿no? hacia todos los seres vivos. Yo creo que estos tres puntos, vacío entendido, como lo he dicho, con capacidad cognitiva, conciencia, y el tercer punto de compasión, toca la esencia nuestra como ser humano, ¿no? Aquello que has llamado como nuestra naturaleza monádica o átmica búdica, ¿no? Sí, eso es lo que quería decir. Gracias por compartir. Elsie. También en unos párrafos de la doctrina, Blavatsky dice que hay un átomo primordial y también le llama en algún momento esencial, ya que ese no cambia. Claro. Forma desde el uno hasta nosotros y todos los planos, ¿no? Siempre va permaneciendo. Y ese trae la esencia, ¿no? Quiere decir que es nuestra parte superior, o la parte de todos los planos, o los reinos, o sí, los reinos, ¿no? Y me acordé ahora y lo quería, no sé, repetir. Claro. Que también usa la palabra esencial. Como la Prakriti también es esencial, ¿no? Tiene la esencia de todo esto. Claro. Todo, la materia pura. Gracias, hermana. Gracias. Es lindo manifestar el producto de una intuición, de un estudio. Daniel, ¿sigues con la mano levantada? No sé si quieres agregar algo. Yo, no, nada, no, es que se me ha olvidado. La nada, ya hablaste del vacío, ¿verdad? De la nada. Sí, estoy en pleno vacío ahora. Tenemos a Emil. El vacío que se me olvidó bajar la mano. Vale, eso sí. Eso está bien. Sonó bastante budista, ¿verdad? Que ellos siempre hablan de la mente, del estado de vacío, de ese sunyata también, ¿verdad? Que es muy interesante. Y los dos, samsara y nirvana, son lo mismo. Es muy interesante ese aspecto del budismo. Emilce, por favor. Sí, y huyendo del nihilismo, si me permites añadir. Huyendo, perdóname. Del nihilismo. Exactamente, muy cierto, muy cierto. Emilce. Sí, a lo mejor no es correcto, pero esto es una pregunta. Para llegar a la esencia debemos quitarnos las capas, o sea, tener estados meditativos y como de iluminación, me parece, como de luz, no como iluminación tanto por el poder, sino quitarnos las capas para ver lo que realmente somos. Claro. No solamente nosotros, los animales, o sea, los animales, a las cosas en general. Sí. O sea, esa es la respuesta, ¿verdad? Esa es una de las respuestas que uno tiene, quitarse las capas, ¿verdad? El asunto es cómo. Ahora, tú comenzaste con las palabras, ¿qué dijiste al principio? Para llegar a la esencia. Llegar, ok. Entonces tenemos varias filosofías. Una que somos esencia, ¿verdad? Que nunca vamos a llegar a la esencia porque somos esencia. Otra dice, no, espíritu y materia están separados. O sea, tú ves que cada uno con la misma visión lo ha descrito de varias maneras. Recuerda de la manera como tú explicas es tu filosofía. Y de la manera como tú la vives es tu ética. De la manera como tú la vivencias internamente es tu religión. Así que, y de la manera como la investigas es tu ciencia, puede ser física, oculta, etc. Pero ahí están tus maneras de aproximación. Una de las cosas muy importantes que dijiste es las capas. ¿Qué capas son esas?
¿Por qué siendo la luz de Alaya, la luz del Budi, tan natural y está en nosotros ya y somos eso, como dice la voz del silencio, no nos ayuda para nada? Estamos viviendo en un mundo desastroso, ¿verdad? ¿Por qué no ayuda? ¿Cómo quitarse esas capas? Una de las cosas que debemos hacer en nuestras meditaciones es entender lo que son esas capas. Y ese es el caminar, ¿verdad? Tú no puedes hacer el camino hasta que tú no seas el camino mismo, el sendero, ¿verdad? Depende de la traducción. Entonces, ese sendero es el Antakarana, ¿verdad? ¿Qué es el Antakarana? Tiene que uno estudiar lo que es el Antakarana, ver las varias capas que hay en ese Antakarana y poderlas atravesar, ¿verdad? Los vedantinos la describen sencillamente como el Ahankara, el Chitta, el Manas, el Buddhi. Entonces uno puede vedantinamente, por decirlo así, estudiar cada uno, la memoria, el aspecto psíquico-mental, el aspecto mental, el aspecto búdico, y ahí va limpiando y va estudiando, etcétera, como ellos hacen, ¿verdad? A través de sus meditaciones, etcétera. O sea, hay muchas maneras, ¿verdad? La voz del silencio nos da las 7 excelencias, las paramitas para hacer ese trabajo, ¿verdad? Haces una paramita, o sea, practicas una paramita y te estudias a ti mismo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Practicas y estudias, te investigas, te examinas, te autoobservas, observas el medio ambiente, cómo la gente reacciona, porque uno puede creer que es muy místico y muy espiritual y muy virtuoso y todo el mundo lo odia a uno y lo rechaza y no lo quiere ver a uno. O sea, tiene que ver por cómo está todo. Entonces, lo importante ahí es las capas, como estás diciendo, sabiendo que la inmortalidad del ser humano. Sí, dime. Justamente lo vi por mi evolución, porque yo antes no tenía idea, desde que empecé a estudiar la teosofía, estudié Vedanta, qué sé yo, pero bueno, y ahora yo recién me estoy dando cuenta de esa esencia, sacándome las capas a través de sacarme la ignorancia. Claro, claro. Y, por supuesto, meditando. Claro. Y eso ocurre porque en el reino humano la mente es dual, en función, ¿verdad? Es dual. Entonces, al ser dual, está atraído a Kama y está atraído a Buddhi. Y ahí viene la simpatía y asimpatía, rechazo, todas esas fuerzas operando en el mundo mental. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Pero sí, hay que estudiarse a sí mismo, ¿verdad? Lucila. Unmute. ¿Cómo se dice unmute? El micrófono lo tiene apagado. Gracias. Lo que me intriga un poco, Martín, es el inicio del párrafo, ¿no? Ajá. En el cual, pues, lo que se nos dice es que somos seres muy complejos, ¿sí? Mucho muy complejos, y que estas fuerzas que son físicas, biológicas, yo lo asocio con los sentidos que están unidos a las fuerzas, ¿no? Dice que son los upadis, que los primeros son los upadis, de lo que es como percibimos a través de cómo tengamos la formación intelectual y moral, como percibimos las cosas. Porque pues cada quien tiene una percepción diferente. ¿Sí? Claro, somos diferentes. Sí. Entonces, los sentidos, todo este conglomerado, toda esta cuestión tan complicada, ¿verdad? Que nuestra relación con el mundo externo, ¿verdad? Claro. Pues hace que percibamos las cosas de una manera tan diferente. Así porque la primera parte es la que me causó mucho, pues. Ok, entonces cuando te causa eso en tu alma, hay que estudiarlo como lo estás haciendo. Muy lindo. Carlos. Sí, quería referirme un poquito al párrafo que dio origen a la discusión o a los comentarios acerca de la esencia. Y es la idea de, ¿por qué trae la idea de la esencia aquí? Porque está tratando Blavatsky de exponer que la idea ocultista es que la fuerza no es una sustancia, no es una materia o un estado de la materia,
sino que es como un upadi, una expresión de esa materia. En el momento en que ella escribió esto, no se tenía, no se tenía idea para nada, ni de lo que era el átomo, ni de lo que eran las fuerzas. Bueno, se sabía algo, ¿eh? De la fuerza, se sabía por Faraday del magnetismo, ¿eh? De la electricidad, de Gauss, Faraday, Ampère, los primeros que hicieron sus trabajos, pero no había una idea clara de qué era lo que estaban observando. Entonces, creo que es interesante observar que efectivamente lo que está diciendo aquí Blavatsky es así, es decir, hoy se sabe que es así, que la fuerza, desde el punto de vista, primero, la fuerza es un concepto macroscópico enteramente, que comenzó siendo definido por Galileo y por Newton como aquello que es capaz de perturbar o de cambiar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo de un objeto. Sabemos que hay una fuerza aplicada sobre un objeto porque hay una causa, hay algo que actúa sobre él, algo externo que actúa sobre él y le cambia su estado, lo pone en movimiento, como si golpeamos una pelota, o lo desvía si desviamos o cambiamos su estado de movimiento como cuando frenamos el coche. Entonces, esa fuerza, primero es un estado o es un concepto que proviene principalmente de algo sensorial, es decir, proviene de la idea sensorial, de nuestra imagen sensorial del mundo. Cuando Faraday y los que estudiaron toda la parte de electricidad y magnetismo concibieron las fuerzas a distancia, es decir, que una carga eléctrica, por ejemplo, podía ejercer una fuerza sobre otra carga eléctrica, aunque estén separadas. Lo mismo con los imanes. ¿Os acordáis en el vídeo de Vitton que sacaba dos imanes del bolsillo y decía, aquí hay magia, decía, hay una magia, y lo decía de verdad, decía, hay algo realmente mágico en esto. Hoy, las fuerzas a distancias, en realidad luego se sabe que todas las fuerzas, inclusive aquellas mecánicas, de contacto, deformación, que se ejercen, una fuerza que deforma un cuerpo, la elasticidad, todo, realmente son fuerzas a distancia. ¿Por qué? Porque los átomos a nivel atómico y a nivel molecular, los átomos nunca se tocan, porque hay un rechazo que se origina, bueno, para no hacerlo largo, por el principio de exclusión de Pauli. No pueden tener los mismos estados cuánticos y entonces se rechazan. Por lo tanto, todas las fuerzas son realmente a distancia, macroscópicamente. Pero luego, cuando nos vamos al terreno de la cuántica, el concepto de fuerza se diluye, porque dice, claro, hay una cosa que es lo que se llama la función de onda, que define los estados cuánticos de cada cosa, y solamente en determinados casos es posible partir la realidad en trozos de tal manera que uno diga, bueno, entre esta parte y esta otra parte hay una interacción y esa la definimos como fuerza. En la teoría en el modelo estándar del átomo, las fuerzas, se dice que hay 4 fuerzas básicas en la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Hoy se sabe que la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo son en realidad dos expresiones de la misma fuerza, en diferentes entornos y circunstancias. Pero lo que se modela, y fijaos cómo esto es raro, ¿no es cierto?, o suena raro, es que realmente no es materia lo que se intercambia cuando hay una interacción entre una partícula y otra partícula, sino que se intercambian
algo que en el modelo estándar se llaman bosones, que son como paquetes de energía, paquetes que son como emisarios de la fuerza, los que representan a la fuerza. Cuesta un poco entender el concepto y realmente, a mi gusto, no es demasiado claro, parece una cosa un poco artificial pensar en que hay partículas que hacen el intercambio o que son paquetes pero que actúan como una partícula. Pero la cuestión es que hay un misterio detrás de lo que es la fuerza en sí, que sigue habiendo un misterio, pues sigue habiendo un misterio detrás de los conceptos fundamentales, detrás de lo que es la electricidad, porque decimos, bueno, la electricidad es que hay partículas como el electrón que tienen carga eléctrica, ¿vale? ¿Y esa propiedad qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué actúa? Y es verdad que una cosa es la materia, tener carga eléctrica, y otra cosa es el campo eléctrico generado por esa carga y los efectos que pueda tener sobre otra carga. Entonces sí que es cierto que digamos, la materia, digamos, que la fuerza o esa interacción no es una propiedad de la materia, sino una consecuencia de la materia, ¿verdad? Y que es un poco, creo que a donde apunta Blavatsky por aquí. Ella dice, por ejemplo, aquí esto, que los mismos elementos, ¿por qué no pueden tener los mismos elementos sus vehículos, sus bajanas, en lo que llamamos las fuerzas físicas, que son como una expresión de esa interacción, de esa materia, no son la materia misma? Eso es como un poco complejo, pero es como creo que lo veo. Me encanta que tengas una visión científica de lo que estamos estudiando. Eso es, y lo puedas describir con esa fluidez. Muy, muy lindo. Miren, oigan lo que él dijo varias veces: al que le gusta la ciencia, y busquen en el pasado, en los videos y presentaciones y diapositivas, las ideas de la fuerza física y entonces hagan las correlaciones con la teosofía, ¿verdad? Con las fuerzas teosóficas. Gracias. Yo vi que Dora también tenía la mano levantada. Dora. Sí, estaba levanté. Buenas tardes. Entiendo o lo veo como la acción de Fohat. Fohat tiene los hijos de Fohat, ¿no? Nos dicen fuerzas, los hijos de Fohat trabajan en los niveles inferiores, uniendo y al mismo tiempo necesitan vehículos. O sea, está hablando, cuando habla de potencias aquí abajo, está hablando de que está latente, ¿no es cierto?, para actuar. Empieza, en los planos superiores está actuando Fohat en diferentes niveles. Y aquí nos está mostrando cómo Fohat está uniendo a los diferentes niveles. Y están comprendidas las tres corrientes evolutivas del hombre, ¿no es cierto? Aquí, como resultado, nos dice que esto constituye el ego en el hombre. Cuando habla de alma, podemos pensar en las tres almas, ¿no es cierto? Claro. El alma, incluso del alma animal, podríamos hablar. Animal, ¿no? Humana y divina. Podríamos hablar de las tres, pero cómo está trabajando a todos los niveles, por eso dice, esto es el hombre. Exactamente. ¿No? Yo lo veo en esa forma. Y claro, toda la naturaleza tiene la acción de Fohat. Por eso dice, todos los elementos y sus vehículos, sus vahanas, actúan en esta forma, ¿no? Claro, claro. Y ahí, cuando se contempla en la tercera proposición fundamental, la peregrinación obligatoria, de todas las esa palabra peregrinación y esa palabra obligatoria, ¿qué fuerzas hay detrás de ellas? ¿Son fuerzas inteligentes, impulsos inteligentes? Todo es esenciales, inteligente, ¿verdad? Y eso es lo que nos está contrastando Blavatsky con la ciencia moderna, ¿verdad? Esa inteligencia que está detrás de todo esto, ¿verdad? La peregrinación obligatoria de toda alma.
¿verdad? Todo Budi, ¿verdad? Una chispa del alma universal, ¿verdad? Alaya. Algo bellísimo, ¿verdad? Hay que meditar en esto, ¿verdad? Fíjense bien, como un científico, cuando él medita en la esencia de las cosas, se puede remontar bien, bien alto, ¿verdad? Hasta el 1, por decirlo al principio 1. Pero como está trabajando en un detalle de lo de abajo, de lo múltiple, ese salto del 1 a lo mucho, ¿verdad? Si quiere estudiar un virus y va a comenzar con el 1, bueno, nunca va a terminar sus visiones, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que hay muchísimos científicos y conocemos varios por el Zoom, por el YouTube, etc., personalmente. Sabemos que tienen esa visión de la esencia de las cosas. Quizás no la pueden expresar o escribir, no lo dejan, tienen miedo, ¿verdad? El miedo es terrible a expresar. Hay otros que sí lo expresan muy bien y escriben libros sobre eso y usan la física cuántica para expresar ideas teosóficas y dan conferencias, videos. Pero estas visiones universal, todas las podemos tener, todos. Lo único que tenemos que adaptarnos científicamente al campo de trabajo, ¿verdad? Que hemos dedicado y nos dan el dinero para que lo estudiemos, ¿verdad? Nos dan el dinero y bueno, eso es lo que podemos hacer. Pero cuando uno medita en la esencia de las cosas, el alma de las cosas, esa parte eterna de las cosas, encuentra una iluminación extraordinaria que incluye esa peregrinación obligatoria. Fíjate que tú, como es arriba es abajo, podemos decir que la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta también se puede reescribir o pensar como la peregrinación obligatoria de todo universo, ¿verdad? Porque somos un universo, macro y micro. ¿Y qué es ese impulso de ese universo? ¿Dónde está? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo direcciona? Y hemos visto esas láminas, esas diapositivas de Carlos al principio de las reuniones donde en los primeros momentos mucho caos y de pronto comienza a direccionar. Ahí lo vemos y lo podemos intuitivamente verlo, ¿verdad? En un estado de trance contemplativo, extático. Es algo muy bello, ¿verdad? Esto termina en la idea de que el ego en el hombre, lo que somos. Y ese ego lo vemos en la clave de la teosofía, está bien definido. Por favor, estudio, aquí no vamos a estudiar esto, ¿verdad? Pero estudien la clave de la teosofía para que vean las maneras como Blavatsky expresa la idea de las almas, la idea de los egos, la idea de los yo, que son los self, que yo siempre me quejo que no hay una palabra en español. Entienden todo eso, son expresiones, modalidades que estas fuerzas de la naturaleza, de este peregrinaje obligatorio del universo y del ser humano y de todas las almas, ¿verdad? De las mónadas, hay que hacerlo. Ahí está en esto. Lo interesante aquí, al final, ¿verdad?, es que nos dicen hasta los elementos mismos, ¿verdad?, tienen sus vehículos o vahanas. Recuerden lo que es un vahana teosóficamente. La manera como manifestarse en planos inferiores y suministrar su información, ¿verdad? Ese es el vahana, ese es el vehículo de las cosas. Eso está descrito en la doctrina de una manera similar, pero no tengo aquí la cita exactamente, pero es la manera de manifestarse, ¿verdad? En lo que llamamos las fuerzas físicas. Entonces, ¿qué es las fuerzas físicas? Si lo ponemos de una manera positiva, y Marlon, te doy la palabra en un minutito, si lo vemos de una manera, una expresión diferente, no de pregunta, estamos diciendo que las fuerzas físicas son los vehículos o bajan para la expresión de los elementos mismos. Marlon, por favor. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Tal vez sea importante considerar
que cuando se utiliza el término Vahan para designar un vehículo, hay una intención a la hora de utilizarlo. Y es que, como lo aclaró Blavatsky en la doctrina secreta, podemos utilizar dos palabras para designar el vehículo. Una es Vahan y la otra es Upadi. Cuando estamos utilizando Upadi para designar el vehículo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de algo menos sutil, o más bien, para decirlo de otra manera, de algo manifestado. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, Upadi es el vehículo de, voy a usar la palabra, cosas manifestadas. Cuando utilizamos la palabra Vahan, nos estamos refiriendo a algo más sutil. Vahan se utiliza para referirse al vehículo de una esencia, al vehículo de algo no manifestado, algo más sutil. Hay que tener en cuenta eso y considerarlo en este parrafito, porque ella utilizó la palabra Vahan para referirse a aquello que contiene a los elementos mismos. O sea que esos elementos son esencias, son aquello que constituye la razón de ser de los elementos que identificamos en el laboratorio con nuestros sentidos. Tengamos ese cuidado a la hora de ver, digamos, Blavatsky lo está utilizando ahí para referirse a los elementos. Vehículos, Vahan utiliza ellos. Eso nos da un atisbo para que veamos cuál es la naturaleza profunda, la esencia última de los elementos. Gracias. Encontré la cita en la doctrina, en el volumen primero, y dice lo siguiente. En hebreo es Merkabah. Me imagino que todos saben hebreo aquí, ¿verdad? Merkabah es el carro de la visión de Ezequiel, ¿verdad? Es la visión del Merkabah. Vahan es en sánscrito, en inglés es vehicle, vehículo. Y dice lo siguiente: para descender en y para manifestarse a través en el mundo fenomenal. ¿Qué es lo que se va a manifestar? Dice que el absoluto, el endless, ¿cómo se dice endless? Sin final. El nothing, Ein Sof, ¿verdad? En su expresión de lo uno, desciende y se manifiesta en el mundo fenomenal a través de su Vahan, de su Merkabah o de su vehículo. La primera causa. Es muy interesante, ¿eh? Gracias a Marlon y a todos ustedes por expresar esto. Esto es una idea sumamente importante. Es lindo ver que en las mitologías o religiones antiguas, los dioses, las diosas tenían su vehículo, sus vahanes. ¿Se acuerdan? Cada uno está asociado con un vehículo. Garuda, el Vahan de la rata, el Vahan de Ganuda, etc. Todos tienen una expresión simbólica de cómo desciende y suministra, ¿verdad?, la luz de la idea hacia abajo, se manifiesta. La palabra Vahan es muy importante. Los elementos, ¿qué son esos elementos? Y de ahí tenemos que remontarnos un poquito a la idea teosófica y contrastarla con la idea científica. Entonces, por favor, vamos a ver un poco de lo que es los elementos. Eso es en la doctrina. Estamos en la página, lo escribí aquí o está aquí mejor. Aquí. Elementos. Los elementos
lo bueno de cuando estudian los elementos, tenemos la sección 14. Hola. Hola, mija. Ay. Tenemos la sección 14 de la parte segunda de los elementos. Entonces nos dice, hay que ponerlo más. Vamos a verlo rápidamente, lo que son los elementos, teosóficamente. Bueno, dice lo siguiente: metafísica y esotéricamente, solo existe un elemento en la naturaleza. Recuerden, el uno siempre es singular, por supuesto, y nos da la idea de la raíz, el comienzo, el principio uno, ¿verdad? Y ahí dice, solo existe un elemento en la naturaleza y en la raíz de él, vean bien lo que está diciendo, y en la raíz de él está la deidad. Está la deidad. En la raíz de ella está la deidad. Recuerden que cuando Blavatsky describe en qué cree un teósofo, ella dice en la inmortalidad del alma y en una deidad inmanifestada, misteriosa, eterna, etc. ¿Verdad? En este principio uno. Está la deidad. La deidad es la otra parte de esto, ¿verdad? Existe un elemento en la naturaleza y en la raíz de él, en su raíz, está la deidad. ¿Lo ven? Esto es para contemplarlo. Los llamados 7 elementos, de los cuales 5 ya han manifestado y afirmado su existencia, son la vestidura. Fíjense que le da ahora una diferente contexto, descripción, ¿verdad? A la visión de lo que es los elementos. Y ahora nos dice el velo de esa deidad. Mire qué bien descrito. El velo de esa deidad. Por favor, contemplen esto. De cuya esencia, aquí están las palabras que estamos estudiando, ¿verdad? Viene directamente el hombre, bien, y en mayúscula, bien se le considere física, psíquica, mental y espiritualmente. Voy a poner mute a todo el mundo, ¿verdad? A ver si no. El que quiere hablar, por favor, unmute. Entonces, fíjense bien, es la vestidura, el velo de esa deidad, de cuya esencia viene directamente el hombre, se le considere en estos 4 aspectos. ¿Está bien? Eso es lo que es el elemento y los elementos. Entonces tenemos el 1, el 7, y de esos elementos 7 tenemos otras combinaciones y al final tenemos entonces los elementos químicos, ¿verdad? Con su constitución física atómica, como ya hemos estudiado aquí. Y por favor repasen ello. Eso es muy lindo ver la estructura atómica de los átomos, ¿verdad? Entonces nos dice Blavatsky al continuar que estos elementos que en la antigüedad se llamaban fuego, aire, agua, que están subrayados, ¿verdad? Nos dice 2 cosas. Se han representado simbólicamente como dioses o como elementales. ¿Lo ven? Elementales de los elementos o como dioses de fuego, de agua, de aire, de tierra. Entonces aquí está todo un mundo cosmogónico, mitológico, rico de representaciones, etcétera, etcétera. Entonces nos dice aquí como dioses del fuego, de la tierra, del agua, etcétera, eran dioses celestes. Como dioses de la región inferior eran deidades infernales. Estos son los elementales. Este último adjetivo aplicándose simplemente a la tierra, ellos eran espíritus de la tierra, bajo nombres como Yama, Plutón, Osiris, el señor del reino inferior. Muy interesante, ¿verdad? Por favor, estudien para que amplíen la idea de los elementos. La 4ª raza, los atlantes, incluían en sus artes y ciencias la manifestación fenomenal de los 4 elementos. Todos fuimos atlantes, ¿verdad?
de alguna manera. Todavía tenemos mucho de atlantes cuando somos combatientes y muy personales, ¿verdad? Asegurándonos de nuestro ego, eso soy yo, ¿verdad? Pero mira, ya teníamos esto de los atlantes. Esto es lindo, si no se recuerdan cuando eran atlantes, esta línea es muy linda citarla, ¿verdad? Porque se nota que sabemos mucho. La cuarta raza, los atlantes, artes y ciencia, donde manifestaban los planes, los 4 elementos, etcétera, etcétera. El lenguaje de los hombres de la tierra no puede alcanzar a los señores. A cada uno debe hablarse en el lenguaje de su elemento respectivo. Mire qué interesante. Esto nos da una idea de qué sonidos, mantras, encantos, potencias, eficaces, ¿verdad? Una magia ceremonial, una hechicería terrible, ¿verdad? Y un agente mágico como sonido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la primera de las claves que abren la puerta de comunicación entre los mortales e inmortales. Hay mucho material de estudio en esto. Hay otro párrafo aquí que les quiero mostrar, está en la página 64 y este es muy bello. El ocultismo sintetiza así la existencia una. Recuerda, hemos hablado bastante sobre la existencia una. Y dice lo siguiente: la deidad es un fuego misterioso, vivo o moviente. Vean la palabra vida y movimiento. Esta palabra movimiento, ¿qué le debe traer teosóficamente en su alma? Que ese principio uno, esa deidad misteriosa de la cual no podemos hablar ni describir, tiene 3 aspectos. Para Brahma Mula Prakriti, como 2 aspectos para Brahma Mula Prakriti y 3 aspectos. Duración, se recuerdan, espacio abstracto absoluto y movimiento abstracto absoluto. Ese tiempo abstracto absoluto, espacio abstracto absoluto y movimiento abstracto absoluto. Fíjense que la idea de la deidad en su naturaleza eterna no se puede hablar, porque es una idea luminosa, pura luz, es eterna, incomunicable. Pero tiene sus 2 aspectos y sus 3 aspectos, que es el aspecto periódico, que ya cuando estamos en ese uno se puede ver de 3 maneras, observar intuitivamente, o de 2 maneras, para Brahma Mula Prakriti. Entonces nos dice, la deidad es un fuego misterioso. Fíjense cómo ella usa la palabra fuego. Misterioso vivo o movimiento. Y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz, el calor y la humedad. Trinidad esta última que abarca y es causa de todos los fenómenos de la naturaleza. De todos los fenómenos de la naturaleza. Este párrafo es extraordinario, estas ideas son extraordinarias. Por favor, inclúyenla en el estudio de lo que es la deidad, el fuego, ¿verdad? Estos 3, esta trinidad de luz, calor, humedad. Ahí están, por supuesto, los 4 elementos, ¿verdad? ¿Qué es el calor? ¿Se recuerdan que el elemento de calor, aquí lo tengo por si acaso se me olvida, el fuego y el aire, calor, fuego y tierra, lo seco, tierra y agua, lo frío, agua y aire húmedo, y ahí vemos la combinación alquímica con los fenómenos naturales. Al que le gusta la alquimia, no sé si entre ustedes hay alguien que estudia la alquimia, esto es un buen comienzo del estudio de la alquímica. Recuerde que el fuego y el agua son diametralmente opuestos y la tierra y el aire diametralmente opuestos. ¿Alguna comentario o alguna inquietud le trae o algo de las palabras que están usando aquí Blavatsky? ¿Alguien tiene algún comentario?
¿Sí? ¿Se le hace muy pesado esto? ¿Esta parte oculta? No, no, Teresita dijo que no. Gracias, Teresita. Ok, entonces seguimos. Martín, Hermana. por favor, ¿qué capítulo es ese? Estamos en el capítulo, estamos en el proemio, ¿verdad? En la segunda página, tercera página del proemio. Ok, Recuerden gracias. que toda la esencia de la doctrina secreta está en el proemio. Todo el vocabulario esencial para estudiar la doctrina secreta está en el proemio. Y ese proemio habría que dedicarle toda la vida para su estudio y contemplación, ¿verdad? Por favor, estudien el proemio. ¿Cómo no, Jimena? ¿Cómo no? ¿Seguimos adelante entonces? ¿Qué es la fuerza? Nos dice. Se recuerda entonces la palabra abstracción. Abstracción es cuando vemos que hay algo más allá de lo físico. La fuerza también. ¿Qué es lo que está más allá de lo físico? La podemos explicar una fuerza. Yo puedo romper este lápiz de color, crayón, con una fuerza, la puedo explicar, le puedo dar su valor, pero nunca se va a saber en qué estado mental estaba yo cuando lo rompí, ¿verdad? Y cuando estaba tan rabioso lo rompí, lo eché así. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay un mundo, una abstracción psíquica, espiritual, mental y por supuesto está la expresión física. Lo único que vemos es esa expresión física. Cuando vemos a la persona rompiendo, por favor, acérquenselo, abrácenlo, si está abierto a eso. Si no, déjenlo que caiga en el carro, como hizo Arjuna. Krishna no habló en el capítulo 1 porque mientras uno está en ese volcán, en ese estado mental de volcán, no hay nadie que le pueda hablar. No va a oír nada. Hay que esperar que se tranquile, ¿verdad? Tranquilice, son estados mentales, hay que estudiar nuestros estados mentales. Y aquí es donde está la teosofía, que nos dice que detrás de cada acción hay una fuerza, hay una inteligencia. Hay algo, una expresión de ese impulso monádico, intelectual y físico. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Detrás de cada fenómeno natural hay un aspecto intelectual, un impulso monádico. ¿Está bien? Lo que podemos estudiar científicamente es su expresión física. ¿Qué es la fuerza? Entonces nos dice lo siguiente. Después cita a alguien que no lo vamos a ver, porque como dijo Carlos muy bien, esto es del siglo pasado, siglo y medio, y ya hay mucho nuevo. Carlos nos ha explicado bastante en sus diapositivas esto, y el que quiere puede volver a repasar. Y aquí dice Blavatsky, ¿qué es la fuerza? ¿Qué es desde un punto de vista estrictamente científico y según está confirmada por la ley de conservación y energía? Ya sabemos mucho sobre la fuerza, ¿verdad? En estos días la han agrupado en cuatro, pero fíjense, cuando yo rompo esto o cuando cae algo, no veo la parte psíquica, no veo la parte espiritual, intelectual, ¿verdad? En estos días se están cayendo muchísima gente en los hospitales en cierto país, ¿verdad? Y la gravedad está ahí, ¿lo han visto? Ese se cayó, este empresario se cayó, este general se cayó del hospital, del piso tal y tal. Hay noticias que la gravedad se sabe muy claramente que va a caer y se va a morir. Pero qué impulso ocurrió, ¿verdad? Y recuerden, la gravedad es su amigo o enemigo. Estudienla muy bien y todas esas fuerzas, ¿verdad? Pero recuerden, detrás de todo ello hay algo más. Entonces dice lo siguiente, los conceptos respecto a la fuerza están resumidos por nuestros conceptos de tal o cual modo de movimiento. Recuerden la palabra movimiento, inmediatamente uno de los tres aspectos, ¿verdad?, manifestantes o a manifestarse de nuestro principio uno. Duración en el tiempo, el espacio en nuestro espacio del cosmos, ¿verdad? Y movimiento, el movimiento de todas las cosas. La fuerza es
pues simplemente el paso de un estado de movimiento a otro, ¿verdad? La aplicación de una fuerza a algo, de la electricidad al calor, a la luz, al sonido, al color, calor, etcétera, o alguna función mecánica y así sucesivamente, ¿verdad? Por supuesto tenemos ahora radiaciones y una cantidad de fuerzas increíbles que hemos estudiado. La primera vez que fue producido el fluido eléctrico por el hombre en la Tierra debió de haber sido por fricción. Conocen la electricidad por fricción, ¿verdad? Cuando caminan en su alfombra, tienen una electricidad estática. Si tocan algo metálico, bueno, se dieron cuenta que estaban cargadísimos. ¿La ven? Bueno, imagínense cómo pueden cargarse psíquicamente, que reaccionan como un volcán y se desconoce a ese ser humano. Es una tragedia, ¿verdad? Una carga psíquica, etcétera, etcétera. Entonces nos dice, por consiguiente, como es bien sabido, el calor es lo que produce alternando su estado laya, que es un estado de cero, ¿verdad? Y la electricidad no existe más per se en la Tierra que el calor, la luz o cualquier otra fuerza. Recuerden que uno de los problemas fundamentales de todos es tener un vocabulario de explicar las visiones. Como dice la ciencia, todas ellas son correlaciones. No vamos a estudiar lo que dijo este señor. Entonces nos continúa Blavatsky diciendo, nos aseguran que la ciencia real no es materialista. ¿Qué significa que no es materialista para un teósofo? ¿Alguien que no sea materialista? ¿La ciencia real no es materialista? ¿Alguien? ¿Qué significa que la ciencia sea materialista? Carlos, por favor. A ver, se dice que es materialista cuando se ciñe a que la materia es el principio y fin de todas las manifestaciones, de todos los fenómenos. Por ejemplo, la biología es materialista o la neurología es materialista cuando sostiene que los fenómenos de la conciencia son simplemente el producto de la actividad físico-química, electroquímica de las neuronas, de la red neuronal del cerebro. La física sería materialista si dice que, bueno, que todo lo que existe es simplemente fenómenos de la materia. Lo que pasa es que la física, y lo vemos en la física cuántica o en la, principalmente en la teoría de campos, por ejemplo, la teoría cuántica de campos, el concepto de materia se diluye Se sutilizó, espiritualizó. entonces, exactamente, no sabemos, en algún momento, hay una cosa que diferenciar. Para la física cuántica, la mente no existe, porque hay muchos que dicen por ahí, especialmente en miles de vídeos por internet y cosas así, que dicen, no, es que la cuántica dice que ahora con la mente tú modificas el resultado del experimento. Eso no es así, ¿no? Para la física cuántica, la mente no existe. Directamente estudia lo que pasa. Lo que dice la física cuántica es que el observador, interactuando con lo observado, modifica el comportamiento este. Ahora bien, hay una cosa, y es que cuando se estudia, por ejemplo, lo de los campos cuánticos o cuál es la visión que tiene la física moderna del universo, llega un momento en que te pierdes cuando esto es material o cuando deja de ser material. Porque cuando están hablando, por ejemplo, ¿qué es el campo de Higgs? Es lo más abstracto que me puedo figurar. Dice, ¿cómo puede ser algo, un campo, que le da la propiedad de la masa, algo tangible que nosotros podemos experimentar con los sentidos, le da la propiedad de la masa a la materia según la forma en que interactúa el mecanismo de interacción con ese campo? Entonces, realmente dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Parece que se hubiera desmaterializado el concepto de la masa.
¿no? De alguna manera. Entonces, el materialismo, sigue siendo una corriente importante dentro de muchos campos de la ciencia. Hay campos de la ciencia en que no, por ejemplo, en la psicología es también ciencia y no sostiene necesariamente que todo proviene del cerebro. Es más, ahí estaba recordando precisamente ahora que hay un matemático, físico, premio Nobel el año pasado, que ya lo hemos citado aquí en relación con el tema de los universos cíclicos, el doctor Roger Penrose, que ha elaborado una teoría, no sé si muy fundamentada, si muy aceptada o qué sé yo, diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte del cerebro físico por efectos cuánticos. Así como que hay, y realmente es algo muy sugestivo de la casa. Pero fijaos que por dónde van, es decir, que realmente hay lo del materialismo. Sí, es cierto hasta cierto punto que la ciencia es materialista, porque cree o digamos observa la materia y trata de aquello que puede observar, pero cuando observa la energía, intenta observar la conciencia y todo esto, pues se empieza a diluir. La frontera se empieza a diluir, no sabemos dónde está. Gracias, gracias. Daniel. Bueno, ahora. Estaba ocultista. Disculpa. Sí, no, quería decir que, a ver, lo que es la aspiración de una teoría que se ha llamado la gran unificación viene de la época de Einstein, ¿no? Y todos sabemos que en la antigüedad, pues, los sabios tenían una visión holística y que esto se perdió con el materialismo de la ciencia moderna y dejaron de lado las aproximaciones estas de unificación, ¿no?, de los distintos ámbitos que vive el hombre y solamente se centraron en la materia, ¿no? Y en concreto, tú has citado las fuerzas, hay cuatro. Hemos descubierto de momento 4 fuerzas, ¿no?, de diferenciación que es lo que precisamente diferencia la materia, porque la materia elemental, los quarks, todos son iguales, ¿no? Todos tienen bigote, gafas y 3 pelos en cada bolita, y no los distingues unos de otros, ¿no? Entonces, pero cuando se construyen, eso empieza a diferenciarse, ¿no? Cuando haces agregados, ¿no?, de estas subelementos, ¿no? Y esto es lo que son la fuerza débil, las fuerzas fuertes, la gravedad y el electromagnetismo, ¿no?, que son la expresión, digamos, burda, la expresión física de estos 7 centros layas, ¿no? Y quizás solamente pues conocemos 4. Entonces, esta teoría de unificación que pretendió Einstein y que no pudo encajar la gravedad, las otras 3 fuerzas sí, pero la gravedad no pudo, ¿no? El ocultista, ¿no?, o el aprendiz de ocultistas, como al menos yo me considero, ¿no?, le falta algo, ¿no?, de dicha teoría de la gran unificación, ¿no?, y sin lugar a dudas, ¿no? Y le falta tener en cuenta la aparición de la vida, ¿no?, y la aparición de la conciencia. Si no, la evolución de la materia por sí sola no puede cubrir todos los grados de diferenciación, ¿no? Y esto es lo que le falta, y entonces a esta teoría de la unificación, y en este sentido, cuando la ciencia esté en esta dinámica, pues dejará de ser puramente materialista, ¿no? Gracias. Yo sigo creyendo que científicos tienen sus visiones, ¿verdad? Porque cada vez expanden con esas visiones. Y en esas visiones y en esa expansión del conocimiento en lo que ellos viven y en el área que están estudiando, son aportes extraordinarios.
A mí personalmente, no me molesta cuando yo oigo que un científico es materialista, porque creo que está describiendo más su trabajo, donde recibe su sueldo, de su persona que cree en muchas cosas, ¿verdad? Y te digo, cuando yo estudiaba en la universidad, muchos de mis compañeros decían que son materialistas y comunistas y cualquier cosa, ¿verdad? Uno dice de todo cuando es pequeño, y no les gustaba ver un gato negro, o no les gustaba esto, supersticiones por todos lados, ¿verdad? Y claro, no caminar bajo una escalera es kármico, pero en realidad hay en tantas supersticiones, y no eches sal en esta manera, y no hagas esto de la otra manera. ¿Se han dado cuenta? Y nosotros tenemos muchas de estas mañas y supersticiones, y esta gente son supersticiosos de una manera. Bueno, estoy explicando cosas que no van aquí, pero lo ven, la mente humana es muy compleja. Y a mí ya yo no uso esta manera de hablar de los científicos, porque yo espero que estudien el mundo fenomenal de la naturaleza. O como dijo Carlos, ya hay psicólogos, ¿verdad? Estás hablando también tú de que están expandiendo la naturaleza de los estudios científicos, incluyendo ya cosas no materiales que se ven, ¿verdad? O mejor dicho, invisibles, ¿verdad? Como los campos. Etcétera, etcétera. O las actitudes y los impulsos psicológicos, etcétera. A mí la palabra materialista no me molesta tanto. Carlos, ¿tienes la mano todavía o quieres? Ok, por favor. Adela es. Adela, sí. Yo pienso que podríamos decir que la evolución es cuántica, porque cuando uno avanza un poco en ella, en la evolución, como la vida es una, es como que se contagian y todos suben un poquito de nivel cuando alguien logra algo. Por eso recuerdo que en una ocasión decían que cuando Krishnamurti daba una conferencia, en ese ámbito de la conferencia todos subían un poco y es como que, no me sale la palabra, pero es como que se contagian de la energía vibratoria del orador. Y cuando alguien logra subir un poco en una experiencia, todos de alguna manera compartimos ese pasito y avanzamos un poco. O sea que la evolución se puede decir que es cuántica. Es holística. Holística, cuántica, sí, en peldaños, ¿verdad? Cuánticamente. Eso es muy cierto lo que dices de Krishnamurti. Yo nunca tuve la oportunidad, pero el karma me impidió irlo a verlo. Él estaba aquí muchas veces en Ojai, ¿verdad? Al lado de Crotona. Pero yo nunca pude ir, pero sí me hablaban de ellos, lo mismo del Dalai Lama y gente así, ¿verdad? Madre Teresa, cuando estaba viva. Si fuéramos clarividentes, yo diría que ocurre como Blavatsky lo explicaba, lo que ellos aportan a la luz astral alrededor de nosotros es de saneamiento, de espiritualidad, de unión, ¿verdad? E inclusive ponen, un científico cuando descubre, por decirlo así, o tiene una visión de una nueva teoría, está en la luz astral y varios lo agarran por todas partes del mundo. Y parece que se copiaran unos a los otros, quizás algunos se copian, pero ya está en la naturaleza. Así que mi experiencia es esa, exactamente esa, que todos aportamos a todos, en esa palabra que usaste, Carlos. Holística, holística, es muy cierta. Holística, sí, holística. Y eso es español, me imagino, ¿eh? Es español, es castellano, sí. Castellano, digo. Viene de holos, que es la totalidad. Claro, claro. La totalidad. Entonces, la visión holística es la visión de que todo está integrado, no solamente integrado, está conectado y de que hay un reflejo de que lo grande
está reflejado en lo pequeño. Como es Claro. arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Esa es la idea, es decir, que es... y de hecho había vi el abstract de un paper, de un trabajo Ajá. científico hace poco, que decía, bueno, hay varios problemas en la astronomía y todo, especialmente cuando se quiere conciliar la astronomía con la física cuántica, con la física de lo muy pequeño, Ujú, que no concilian, básicamente. ujú. Entonces, y hay uno que decía que, claro, hay un problema que se conoce como el problema de la escala, ¿no? Que tienes que estar dando como distintas explicaciones según la escala de los fenómenos que quieres explicar. Mm, O sea, distintas bases teóricas para distintas claro. escalas del fenómeno que quieres explicar. Y había algunos que decía que generalmente tendemos a pensar que en en un trabajo científico publicado, no me acuerdo en qué revista ni qué trabajo era, pero me llamó la atención porque él decía, generalmente intentamos buscar la física de lo muy pequeño como que si fuera el ladrillo elemental que nos va a permitir explicar lo más grande y lo más grande y lo muy grande. Y él Mm, decía que puede ser, que puede haber, sí, que sí puede ser, pero que también puede ser al revés. Es mm. decir, que necesitemos entender lo muy grande para comprender lo pequeño. Y entonces eso me llamó la atención, eso era puramente ya aludiendo a los problemas a los que se enfrenta la ciencia actual, porque no está todo dicho ni sino que Claro. está todo en veremos, por supuesto, ¿no? Y Ujú. va a seguir estando en veremos, porque esto siempre va para adelante. Es cierto, siempre. Y eso es lo bello. Por eso a mí no, a mí no me, me, me causa ah, desconcierto que los científicos hablen materialísticamente. Lo interesante, o lo que sí me causa desconcierto y molestia, aunque no me debería, es cuando la gente tiene una filosofía materialista, como explicaste bien, de que todo es un fenómeno material. Todo en la vida se puede explicar de un fenómeno material, como fenómeno material, que son las doctrinas materialistas. Sin embargo, también vamos a ver en un futuro, cuando veamos la tabla periódica, las proporciones, la periodicidad, los números que entran en esos ladrillos fundamentales de nuestro universo físico, que son los elementos. Es una visión bellísima el estudio de la tabla periódica. Por favor, vayan preparando material para esto, porque entre más lo vemos, lo que estamos estudiando y viendo en realidad es su aspecto elemental de los elementos, el aspecto del reino elemental de la naturaleza. Y esos modos de expresión de los átomos, y sobre todo los electrones, es lo que yo llamo la vida social del átomo o de los elementos. O sea, van a ver un mundo bellísimo teosóficamente. Entonces, nos dice Blavatsky, eso es lo que vamos a tratar de contrastar y ver, que la filosofía se acerca, estas opiniones antiguas y modernas de la filosofía, acerca de los átomos y demostrar así que la teoría atómica mate al materialismo, y vamos a tratar de ver eso aquí en nuestro estudio cuando Blavatsky toca esos puntos. Recuerden, desde el punto de vista del materialismo que reduce los principios de todas las cosas a la materia, el universo en su plenitud se compone de átomos y de vacío. Esto es muy triste. Que si bien explica muchas cosas, hay falta algo, ¿verdad? ¿No les parece que falta algo? ¿Alguna opinión? ¿Tienen amigos materialistas? Que falta algo, ¿verdad? A ver, ¿quién puede explicar que falta algo? ¿Cómo lo explican mejor? ¿Alguien? Teresa, sí. Tienes que unmute, mija. Gracias. Yo que no he estudiado y que no sé expresarme,
Materialista llamaría yo a la persona que solo vive para su yo personal y para su confort, para mí. Y después, no materialista es cuando cualquier persona tiene algo y lo comparte. Pero mientras vivamos en nuestro yoyito y en nuestro confort, no existe solamente que materialismo. Es una pena, pero es así. Se están perdiendo muchas cosas de las personas que tienen tanto dinero, que es el amor, Claro, la claro. compasión. Ujú. Esa es la pena. Yo no me sé explicar, cuando oigo de hablar digo, si yo supiera intelectualmente expresarme de otra manera, pero hablo desde mi corazón y es como yo lo vivo. Gracias. Y eso es lo que queremos, que expreses tu alma. Tenemos a Ángela y a José. Ángela, por favor, y después a Rosa. A ver, yo creo que en mi concepto personal Ajá. hay dos tipos de materialista o de persona materialista. Ok. Es aquella que solo vive para las cosas materiales, como dijo Teresa. ¿verdad? Y aquel que aunque no viva solo para las cosas materialistas, no comprende o no acepta que hay fuera de lo que ve, lo que toca, lo que hay un plano diferente, sino que es el que piensa que cuando se muere todo se le acaba. Y en cuanto al materialismo del científico, yo siento que a lo mejor puede ser que también a muchos científicos, aunque ahora, como dice Carlos, hay unos cambios y todo, pero que no se atreven a hablarlo claramente porque los quitarían del plano científico, ¿no? Aceptar que hay más que lo que ellos ven en el telescopio y en el y todo lo demás y todo lo que hacen, que no aceptan el mundo espiritual. Y esa es la forma de ver el materialismo, ¿no? Gracias, hermana. Gracias. Tenemos a José. Sí, prácticamente las dos han dicho casi todas las cosas fundamentales, ¿no? El materialista no piensa que exista algo después de mañana. Piensa en el hoy, única y exclusivamente. En ese hoy piensa en mí y en los que tengo alrededor que me convienen, como mi familia, mis amigos, y quizás en algunos casos mi barrio, mi nacionalidad. Lo demás, no cuentan para el materialista. No piensa de que pueda haber incluso a veces ni sentimientos que no sean los sentimientos que tratan de imbuirle a los otros que están obligando a que sean materialistas para que crean nada más que en lo que ellos quieren que se crea. Claro. Esa es la experiencia que he tenido. Claro. De ver a los materialistas que piensan así. Gracias, hermano. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Y Rosa? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Acá. Sí. Bueno, no que sea muy dulce en la materia, pero entiendo que hay dos líneas de pensamiento desde el punto de vista de la ciencia. Están las ciencias naturales que utilizan un método que es el de comprobar y cuantificar y demostrar todo lo que se está estudiando. En ese sentido, para el científico, si no puede demostrar, eso no tiene valor, no es ciencia. Pero están las ciencias, esas son las ciencias naturales, eso lo hemos visto todo. Pero están las ciencias sociales, que tú no vas a poner en prueba a un conglomerado humano para demostrar tus hipótesis, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar otros métodos. Y ahí es donde viene la mala fama que ganó el materialismo, ¿verdad? Cuando el amigo Carlos Marx define su método materialista dialéctico para analizar las sociedades y el método histórico materialista para analizar la historia de la humanidad, ¿verdad? Ahí gana toda esa mala fama que conocemos hasta ahora. Yo estoy de acuerdo contigo cuando
no necesariamente lo materialista tenga que ser malo. Necesitamos el materialismo, si no, no podríamos existir. Claro. No podríamos meternos un pan en la boca, pero lo que pasa es que aquello que se define como materialismo es únicamente, exclusivamente, obvia la mitad o si no más de las cosas que necesitamos para existir como seres que estamos evolucionando. Claro. Entonces, básicamente es eso la visión que tengo. Gracias, gracias Rosa, de Margarita, de Venezuela. Tenemos a Emilce, por favor. Para mí, a los materialistas es como que vieran con una sola parte de su cerebro y no hacen una unificación de la vida una, porque hay una parte que no están viendo, no es que lo que ellos ven están equivocados, pero les falta una parte de la visión de la holística, digamos, como decía, de la totalidad. Porque un átomo es material, pero también tiene una fuerza, una esencia. Gracias. No, gracias a ti. Tenemos a Hanna y después a Adele y Carlos. Hanna, por favor. Martín, yo quisiera hacer como un comentario asunto de este punto. Me ha llegado a mí en que tengo amigos que piensan así, que solo existe eso. Cuando hablamos con ellos o cuando hablo con ellos, pues le pregunto, ¿y es todo tan simple? ¿Es esto tan simple? Venir aquí, nacer, estudiar, trabajar, bueno, tener familia, los que deciden tenerlo, envejecer y morir. Y ya está. ¿No hay más? Claro, algunos buscan las teorías científicas, empiezan, pues bueno, están en su derecho, yo eso, bueno, lo respeto, pero a mí me produce, no tristeza, pero bueno, un poco de comprensión también, y a veces entiendo de que, bueno, que están ahí, que no es triste, bueno, no sé cómo expresarlo, tampoco es compasión, es comprensión, realmente es comprender que están ahí y que es una lástima, entre comillas la palabra lástima, de que no vean realmente lo demás, o quiénes somos realmente y para lo que venimos, aparte de todo eso, porque estamos aquí en la Tierra y tenemos que vivir también toda esa parte, y gracias a esa parte, pues bueno, aprendemos y sabemos quiénes somos. Gracias, gracias. Tenemos a 4 más. Con estos 4 vamos a terminar, que ya son las 1:24 en Los Ángeles. Quedan 6 minutos. 6:24 dividido por 4 es 6 minutos a cada uno, pero hay que pagar taxes, son 5 minutos a cada uno. Adela, Carlos. Sí, a ver, el materialismo, como decíamos antes, está evidentemente basado en la necesidad o en el punto de vista de estudiar aquello que es observable, comprobable, verificable, etcétera, y que bueno, es la materia, en el mundo de la materia y la energía. ¿Qué es lo que le falta? Como bien dijeron recién Emilce y Hanna, se pierde en algo que es el significado. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué es lo que viene un poco pregonando Blavatsky en todos los capítulos estos que estamos estudiando aquí del volumen 2 de la doctrina? Que es, ella dice, sí, existe todo esto, y bueno, se enreda con toda la filosofía, las ideas o teorías de la época. Dice, pero ella lo que dice, por ejemplo, vale, el sistema solar se formó por una nebulosa y tal, dice, pero ¿por qué? Y ahí es donde el materialismo científico no llega. Dice, bueno, pues hubo una contracción de gases y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué se ha dado el fenómeno de la vida? ¿Por qué existe la vida en la Tierra? No se sabe.
no se sabe científicamente, es decir, Claro. y hace 2 meses ha muerto este señor, el James Lovelock, que fue el autor de la teoría de Gaia, que él se dio cuenta que todos los fenómenos en la Tierra, de los seres vivos, los biológicos, de los minerales, los gases, los líquidos, las rocas, todo absolutamente en la Tierra, estaba autorregulado. Es un sistema autorregulado que él llamó Gaia, precisamente en honor a la divinidad de la Tierra, para dar la mejor oportunidad a la vida para desarrollarse. Qué belleza Entonces, teoría. eso es lo que le falta, eso es el significado, lo trascendente. Los antiguos griegos llamaban a esto teos, lo trascendente, lo que está más allá de la visión y de la vida común. Y entonces esto era teos, no era un dios con antropomórfico o algo como figuramos modernamente, sino que teos era lo que está más allá, lo trascendente. Por eso ellos hablaban de dioses, porque eran la parte trascendente, la parte esencial de cada cosa. Nada más, Gracias. Gracias. Tenemos a Marlon y a Hannah. No, Elsie, a Marlon. Gracias, hermanos. El asunto del materialismo, ya los hermanos que han hablado anteriormente se han referido a ello lo suficiente como para yo decir algo más. Pero si nosotros tenemos cuidado de investigar, los refiero, queridos hermanos, a que estudien la carta número 10 de las cartas de los maestros a A.P. Sinet. Se van a sorprender de algo que van a ver ahí. Yo no les voy a decir qué es. Es misterio. Pero los refiero. O sea, revísenlo con cuidado, atentamente, reflexionen. ¿Sí? Gracias. Eso es lo que quiero. Gracias, gracias. Marlon, en la carta 10 me parece que habla de Dios. Sí, pero no toda la carta habla de eso. No. La parte donde habla específicamente del material, de la materia. Exactamente, sí. Es muy interesante. Gracias por volver a recordar. Tenemos a Elsie y con ella terminamos el día de hoy. Yo pensaba, ¿no? Estaba reflexionando sobre todo lo que escuchaba de los hermanos y aparte lo que estábamos con referencia a lo leído. Yo me pregunto, toda esa gente que está dentro de esa simplicidad de concepto, porque al final de cuentas no es una negación de algo obvio, ¿no? Como es que no somos solo materia, ni que todo es materia, porque si no, ¿de dónde sale la primera inspiración, no? Es tangible la primera inspiración. Esas almas, porque son almas, ¿no? Igual que tú, que yo, que todos. ¿Qué nivel están a nivel de despertar? ¿Eso es una pregunta o un comentario? Su destino, ¿no? Será Sí, su claro. destino no ser lo que podemos ser nosotros en esta etapa, en esta vida, ¿no? Claro, claro. Pregunto. Y no podemos responder porque no somos lipicas, ¿verdad? No somos dioses. Pero a lo mejor sabes más que yo, Porque, seguro. no, sé. pero imagínate que tú estás enfrente de un muchacho y está borracho, vomitando en la calle y tú le pegas una patada y le dices, ¿y esto es todo lo que haces y vas a hacer? Y él te dice que sí, y al año es San Francisco de Asís. O sea, ¿cómo podemos juzgar, verdad? No somos lipicas. Por lo menos como en la película que yo vi de él. No sé si pasó así, pero la película de Hermano Sol, Hermana Luna, es más o menos así, pasó con algunos otros detalles. O sea, pero es muy interesante, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Vamos a terminar el día de hoy. Emilce, ¿podrías darle la campana de despedida con el sonido? Y terminamos la grabación.
Muchas gracias, hermanos, hermanas, por el grupo de estudio, esta reunión. Nos vamos a ver en octubre, el 2 de octubre, ¿verdad? A las 11:30 hora de Los Ángeles, y relativo al sitio donde están ustedes y al estado cuántico, me imagino, ¿eh? Bueno,